Hola, soy Joaquín Madariaga y voy a presentar un ejercicio que utiliza lo que se llama resistencias térmicas. Primero, para entender este concepto, lo que se trata de buscar es un análogo a lo que es una resistencia eléctrica, ya que la corriente se puede tomar como un flujo de electrones, el delta voltaje se puede hacer un análogo con el delta temperatura y la resistencia sería lo que va dividiendo el delta temperatura. Para obtener el R se hace un proceso de integración y de despeje de este valor, el cual al realizarlo se llegan a estos resultados para las distintas coordenadas, tanto cartesianas, que sería las diferencias de posición dividido en el área multiplicado por el coeficiente de conducción. En cilíndricas sería el logaritmo natural de la división del radio exterior versus el radio interior, dividido en 2pi L por K, siendo K el coeficiente de conducción. Y en el caso de esférica sería la diferencia de radios dividido en 4pi R2 por R1 multiplicado por el coeficiente de conducción. En convección queda un término mucho más simple, que es simplemente R es igual a H por A elevado a menos 1. En radiación se ve un caso muy similar al de convección, pero es una mera aproximación, ya que en esta se involucran las temperaturas elevadas a la cuarta y no permiten hacer un cálculo directo de esta resistencia. Así que lo que se hace es generar una aproximación mediante un coeficiente de radiación aproximado multiplicado por el área elevado a la menos 1. Luego, para obtener el valor del flujo del calor total, simplemente se van generando las resistencias equivalentes y se reemplazan en la fórmula donde el flujo del calor sería igual al delta de temperatura dividido en la resistencia equivalente. El enunciado para el problema que vamos a resolver es el siguiente. Dice: fluye corriente eléctrica a través de un cable muy largo, generando energía térmica a una razón volumétrica constante de Q punto igual a 2 por 10 elevado a 6 watts por metro cúbico. El cable es concéntrico a un tubo de cerámica hueco, creando un aislamiento de aire entre ellos. La resistencia térmica por unidad de longitud debido a la radiación del cable es de R sub rad igual a 0,3 metros por Kelvin partido watt. Y el coeficiente de convección es 20 watt partido metro cuadrado Kelvin. Se pide encontrar la temperatura T sub R del cable. El enunciado anteriormente descrito se puede ver en este esquema, donde por el centro pasa el cable que lleva la electricidad y que va liberando calor a esta tasa volumétrica. El cable tiene una temperatura sub R desconocida. El aire que está entre el cable y la cerámica tiene una temperatura infinita desconocida. El interior de la cerámica tiene una temperatura interior desconocida y la temperatura exterior de la cerámica es de 25 grados Celsius. Hay una gran cantidad de datos que no se sabe respecto a las temperaturas, pero se sabe que, por ejemplo, la resistencia de radiación de esta zona es de 0,3 metros por Kelvin partido en watt, multiplicado por el largo a la menos 1. El coeficiente de convección de esta zona es de 20 watts partido metro cuadrado por Kelvin. Y los radios vendrían a ser la mitad de estos valores, es decir, el radio de R, el cable, es 10 milímetros, el radio interno de la cerámica de 20 milímetros y el radio externo de la cerámica son 60 milímetros. Este sistema se puede representar mediante un sistema de resistencias, lo cual va a producir un cálculo mucho más fácil. El sistema de resistencia sería este. Aquí estaría la temperatura del cable, la resistencia de la radiación en paralelo con dos resistencias en serie, que serían la resistencia de convección desde el alambre al aire y desde el aire a la cerámica. Luego, esa resistencia equivalente vendría a actuar en manera de serie con la resistencia producida por la conducción. Y ahí se encontraría con la temperatura exterior. Bueno, calculando las resistencias, la resistencia por la radiación ya la conocemos. La resistencia de convección del cable hacia el aire sería esta expresión, donde H es el coeficiente de convección,
2pi por R, que sería el radio, R sub R, que sería el radio del cable. La resistencia de convección 2 sería de la misma forma, pero con el radio interno de la cerámica. Y la de convección sería el logaritmo natural del radio externo sobre el radio externo de la cerámica, partido en 2pi por el coeficiente de conducción de la cerámica. Y todo multiplicado por el largo de la menos 1. Bueno, calculando la resistencia total, se tiene que tanto la de convección 1 como convección 2 van a ir en serie. Y estos van a ir en paralelo junto con la de radiación, la cual va a ir, esta resistencia equivalente va a ir en serie con la resistencia de conducción. Se puede obtener una resistencia total prima, que sería igual a la resistencia total multiplicada por el largo, para eliminar los L a la menos 1 de las resistencias que formaban parte de esta. Y eso da como resultado 0,38 metros por Kelvin partido en watt. Ahora esto lo aplicamos a la fórmula de flujo de calor, que sería equivalente a esto, delta T partido en la resistencia total, que sería lo mismo que la resistencia total prima por L a la menos 1. Y sabemos que el flujo de calor va a ser igual al flujo de calor por unidad de volumen multiplicado por el volumen de la lámpara. Este L se va a terminar cancelando con este L a la menos 1 y nos va a terminar quedando esta expresión para el T sub R, que se encontraría aquí, porque este elemento significa T sub R menos T exterior. Y esto termina resultando en que T sub R, o sea, la temperatura del cable, va a ser 263,8 grados Celsius. Como se puede ver de la fórmula obtenida para la resistencia en este caso, tanto al aumentar el radio del alambre como al aumentar el radio interior de la cerámica, la resistencia aumenta. Pero también hay que tener cierto cuidado con el radio exterior de la cerámica, ya que este segundo término va a aumentar cuanto más grande sea la diferencia entre el radio externo y radio interno, lo cual, dependiendo del caso, es algo deseado o indeseado. Para esta situación en particular, pareciera ser lo que se busca, ya que la temperatura exterior de la cerámica es tibia al tacto, lo que puede sugerir que pasa por algún sector donde hay materiales que no pueden soportar grandes temperaturas y es necesario aislar el cable que va a una muy alta temperatura de estos materiales no tan resistentes.